¿Alguna vez has oído hablar de una casa donde el tiempo parece contener la respiración, donde cada puerta cerrada esconde algo, y cada silencio amortigua un grito? La historia que estás a punto de escuchar no se trata solo de un asesinato, se trata de verdades enterradas en profundidad, bajo pisos pulidos, sobre relaciones construidas no solo en el miedo, sino también en secretos que se revelan. Cuando se descubrió un antiguo diario, cuando un nombre sin rostro fue revelado, cuando se aprendió lo que se había escondido, cuando el recuerdo, ese recuerdo que intentó desaparecer, volvió a la luz, algo cambió. La verdad nunca muere, simplemente espera. La luz dorada del amanecer se extendía con cautela a través de los caminos de grava desgastados, y las columnas cubiertas de hiedra de Ashcombe Grange, pintando alargadas y temblorosas sombras en la tierra húmeda, como si la mañana dudara en revelar completamente lo que aún permanece oculto en las esquinas. Eleanor Merton, aún vestida con su delantal de jardinería y guantes oscurecidos por el compost, se arrodillaba junto a una clemátide enredada que se negaba a escalar su enrejado. Cada movimiento era preciso, pero distraído, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos, más allá de raíces y pétalos. El aire estaba vivo con la charla apagada de los estorninos, y el zumbido perezoso de un avispón rondando las vides dulces, pero debajo de la superficie tranquila, una extraña quietud avanzaba, algo casi expectante. Justo cuando Eleanor se levantó de su cojín, cepillando trozos de musgo de su falda, la puerta de hierro forjado dio un crujido fuerte, y se abrió, revelando a la Sarah Redley, nerviosa, sin aliento, y visiblemente cargada de noticias demasiado grandes para sostener. «Ella ha regresado, Eleanor», susurró con voz emocionada y cautelosa. «Verónica Alton está de vuelta en la finca». Eleanor se detuvo, sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Había escuchado rumores», respondió, con tono cuidadoso. «No pensé que fueran ciertos, pensé que había desaparecido para siempre, como los demás». «Oh, pero ella es muy real», dijo la Sarah Redley, con una risa temblorosa, presionando un sobre en las manos de Eleanor, «y está organizando un almuerzo en el jardín, este sábado, solo 12 invitados». La tarjeta olía débilmente a lavanda, y a algo más antiguo, algo mohoso, como el aire del ático y el encaje olvidado. Los nombres estaban impresos en una elegante caligrafía, incluido el de Eleanor, y en la parte inferior, sin ninguna fanfarria, se leía: St. Hawthorne. El día del almuerzo llegó bajo un cielo medio nublado e incierto, y cuando Eleanor avanzó entre los altos setos y entró en los jardines meticulosamente restaurados, no pudo sacudirse el extraño peso que se aferraba a la brisa. La finca Alton había estado inactiva durante años, sus ventanas cerradas, sus caminos ahogados por zarzas, pero ahora estaba inmaculada, demasiado inmaculada, como una pintura restaurada por una mano desconocida. Las mesas estaban dispuestas con precisión fría, porcelana de hueso reluciente bajo parasoles blancos, cubiertos pulidos capturando destellos de sol, y copas de vino, delgadas y delicadas, llenas justo lo suficiente como para reflejar el temblor del viento. Los invitados llegaron en tonos apagados, el reverendo Blackwood con su luto solemne, la Sira Trenholm sobrevestida y dominada por su perfume, los esquivos gemelos Langley, con sus sonrisas a juego, y Rafe Stokes, un joven pintor silencioso que parecía ver todo como si bosquejara la verdad bajo las apariencias. Verónica Alton apareció al final, deslizándose por los escalones como una mujer que sale de un sueño olvidado hace mucho, su cabello plateado esculpido a la perfección, sus ojos demasiado claros, demasiado vacíos. La conversación flotaba en el aire, ligera y superficial como el tintineo de los cubiertos. Se hablaba de rosas floreciendo temprano, del error del tendero en las entregas, y de algunos ruidos extraños escuchados cerca de la vicaría. Pero Eleanor notó lo que nadie más se atrevía a mencionar: el 13º lugar en la mesa. Estaba dispuesto con el mismo cuidado, servilleta doblada como cisne, copa de vino llena, un solo panecillo a un lado, pero ningún invitado lo reclamaba. La tarjeta de nombre permanecía: Sir Hawthorne. Cuando llegó el postre, pastel de flores con glaseado de frambuesa, Verónica finalmente habló. Su tono era demasiado ligero, demasiado compuesto. El Sir Hawthorne envía sus disculpas, dijo, algo de último minuto supongo. Los demás asintieron cortésmente, pero la mirada de Eleanor se mantuvo en esa copa intacta,
pero ligeramente fría, como si alguien la hubiera sostenido por un breve instante, y luego desaparecido. Dicen que 13 en la mesa trae desgracia, murmuró Eleanor, no del todo a nadie, no del todo a sí misma. La Sierra Trenholm rió, algo nerviosa, mirando instintivamente alrededor. Solo somos 12. Eleanor sonrió débilmente, su voz más suave. Sí, ahora. Un silencio cayó por un momento, lo justo para notar la repentina quietud del canto de los pájaros. Los ojos de Verónica se movieron hacia Eleanor, y por un latido, había algo crudo bajo su sonrisa practicada, una inquietud, rápidamente enterrada. La conversación giró de nuevo, ahora sobre viajes, y sobre un extraño ruido crujiente que hizo la furgoneta del carnicero, el martes pasado, cuando el sol descendió, y el viento regresó con una brisa más fría. Los invitados ya se deslizaban entre los senderos del jardín, dejando atrás copas a medio beber, y frutas intactas. Eleanor, al regresar a casa, colocó la invitación cuidadosamente dentro de una revista desgastada marcada como ocurrencias y rarezas, y volvió a leer el nombre, Signor Hawthorne. Lo susurró en voz alta, probando su peso. Era un nombre que no había oído en más de 20 años, un nombre atado a una desaparición, a una habitación cerrada, y a un solo retrato inacabado. Nadie lo había encontrado jamás, y ahora, había regresado, aunque fuera solo en tinta y ceremonia, a un almuerzo donde cada detalle fue planeado, excepto quizás, la verdad. Fue justo después del primer toque del mediodía, cuando se extendió la onda de inquietud. No fue por ningún aviso formal, ni por chismes parroquiales, sino a través de Ellie Braithwaite, la hija de cabello llameante del panadero, cuyas pisadas urgentes golpeaban los adoquines como el tambor de una tormenta cercana. Se estrelló contra la puerta cubierta de hiedra de la señorita Edeline Shaw, con el rostro enrojecido, no solo por el esfuerzo, sino por algo más frío, algo antinatural que se aferraba a su voz, como niebla. Señorita Shaw, jadeó, con los ojos muy abiertos, aferrándose a la verja como si la realidad pudiera escapársele entre los dedos. Han encontrado al Sister Lionel Grigg, en su estudio, muerto. Silencio. Simplemente, siéntate allí, como si todavía estuviera a punto de hablar. Edeline, quien había estado recortando los pétalos marchitos de sus violetas, no gritó, ni sus manos temblaron, simplemente se enderezó, lentamente, su expresión tranquila y dura como porcelana. Sigue sosteniendo su pluma, continuó Ellie, la voz agrietada, como si se hubiera congelado a la mitad del pensamiento. La puerta está cerrada desde dentro, las cortinas dibujadas, y la lámpara aún ardía desde la noche anterior. El agente Hodge dice que no parecía un final pacífico, parecía haber visto algo terrible. El escalofrío que corrió por la columna vertebral de Edeline no era del viento que susurraba los setos. Esa noche, sentada con la esposa del vicario en una habitación que olía débilmente a lavanda seca y galletas de té, Edeline giró la taza en sus manos sin beber. Lionel no era un hombre para olvidar el desayuno, dijo en voz baja, tampoco para dejar que el periódico de la mañana no le fuera leído. Algo lo detuvo, y no algo mundano. La Sra. Templeton sonrió nerviosamente. A su edad, el corazón puede ceder sin razón. Edeline levantó una ceja, su voz apenas por encima de un susurro. Pero el miedo deja rastros. Deberías haber visto cómo se veía su estudio, girado un poco en ángulo, ligeramente lejos del escritorio, como si se alejara de alguien, o de algo. Cayeron en silencio. El fuego crepitó con un pop repentino, que hizo que la mujer mayor se estremeciera. Lo que aún no dijeron en voz alta, ya había comenzado a tejer las venas de Evermere. El almuerzo, 2 días antes en Grange, había sido arreglado meticulosamente. Una docena de invitados pulidos, la plata reluciente como un espejo, y la tarta de ruibarbo endulzada más allá de la tradición. 12 respuestas habían llegado, 12 nombres, contabilizados. Pero Edeline recordó ese momento, justo antes de sentarse, cuando miró la mesa y notó algo inquietante. Una 13ª configuración. Completa, deliberada, cuchillo, tenedor, vaso, incluso una servilleta doblada con la misma precisión que las demás. Pero nadie tomó ese asiento, y para cuando se sirvió el postre, el lugar había desaparecido silenciosamente, despejado sin mención alguna. Quizás fue el error de una sirvienta, dijo la Sra. Delaney, cuando Edeline lo mencionó. A veces están sobrepasadas. Edeline sacudió la cabeza. Entonces, ¿por qué el vaso tenía condensación?
Y la cuchara. Alguien había agitado la crema. Ese detalle congeló la habitación más que cualquier corriente de aire desde la ventana. En Evermere, el 13 no solo era de mala suerte, no era invitado. A la mañana siguiente, la historia había florecido como hongos en piedra húmeda, en las colas de la oficina de correos, entre los bastidores de catálogos de semillas, bajo el golpeteo de las papas en los sacos de arpillera. Los susurros se deslizaban de boca a oreja como humo. Quizás alguien eliminó el puesto para evitar la mala suerte, dijo la señora Hargreaves, pero Edeline respondió suavemente. Entonces alguien habría tenido que contar primero, deliberadamente, incluso antes de que llegaran los invitados, y luego no decir nada. Eso no es superstición, eso es estrategia. La señorita Bramble parpadeó detrás de sus gafas. ¿Crees que fue deliberado? Creo que, dijo Edeline lentamente, que alguien estaba destinado a sentarse allí, pero no a ser visto. Afuera. Dos niños montaban sus bicicletas. Su risa era brillante y ajena mientras cruzaban la calle empedrada, sin darse cuenta de que los adultos ya habían comenzado a medir la realidad contra la sombra. Esa noche, Edeline regresó a su pequeña sala de estar, iluminada solo por el parpadeo de la luz de gas y el creciente temor en su pecho. Abrió la invitación de Grange, todavía fijada junto a su calendario. 12 nombres entintados en cursiva con bucles perfectos, pero sus ojos cayeron en la 13ª línea. Un borrón, una mancha, como si se hubiera escrito un nombre, y luego se hubiera raspado con dedos temblorosos. Recordó cómo la anfitriona, la Sarah Calder, había mirado repetidamente esa silla durante la comida, labios apretados, dedos tocando un ritmo que no pertenecía a la música. Lionel Greig, sentado a 2 lugares de distancia, había derramado su vino, cuando se sintió una brisa que nadie más notó. Había dejado el almuerzo temprano, murmurando un dolor de cabeza, su servilleta arrugada como un mensaje, nunca enviado, y ahora estaba muerto. Su última palabra, no escrita, sus ojos muy abiertos en terror. La verdadera pregunta, pensó Edeline, mirando el oscuro panel de la ventana, no era quién no había venido al almuerzo, sino quién nunca se había ido. Esa semana, fue Lillian, la criada recién contratada en Harrowwick House, quien se convirtió en la tranquila obsesión del pueblo, aunque ella misma apenas habló más de lo necesario. Había bajado de algún lugar cerca de Windermere, decían, sola, ojos oscuros llenos de silencio, y las manos siempre temblando un poco, incluso cuando estaban quietas. La Sra. Cartwright planteó el asunto por primera vez fuera de la sombrerería, murmurando a cualquiera que escuchara que había visto a Lillian en el mercado, mirando los cuchillos del carnicero mucho más tiempo del necesario, y sin parpadear, eso sí, solo, mirando. No ayudó que, desde que Helena Voss regresó para administrar la propiedad de su difunta tía, la gran casa con alabardas al borde de la vía, justo al límite de la ciudad, los ritmos del pueblo comenzaran a ondular, como hilos tensos detrás de las paredes. Ella no es una de los nuestros, dijo el Sir Pine, el zapatero, sobre una pinta, desde Bath, o más lejos, y siempre garabateando cosas en ese pequeño libro rojo. La señorita Elspeth, la costurera, susurró sobre una discusión entre Helena y el coronel March, no 3 noches antes. La había escuchado mientras salía a buscar agua. Voces alzadas, puertas cerradas de golpe, y la sombra de Helena se movía a través de las ventanas superiores mucho después de la medianoche. Para cuando los rumores llegaron a la señorita Sybil Trent, a través de la ventana agrietada de la despensa en la vicaría, ya habían fermentado en algo más oscuro. Alguien había llorado, alguien había amenazado con irse, y alguien había visto sangre en el riel del porche limpiada tan pobremente que fue imposible no notarla. Sybil recordó el almuerzo por supuesto. Todos lo hicieron. 12 invitados habían sido invitados. 12 nombres, confirmados, y sin embargo, había habido 13 configuraciones de lugar. Lo recordaba claramente, porque ella misma ayudó a preparar las conservas y vio la mesa antes del esmalte final. 13 sillas, cada una con una tarjeta de bordes plateados, metida cuidadosamente en el anillo de servilletas. Pero durante la comida, un lugar permaneció vacío, inquieto, aunque la cuchara a su lado tenía una mancha de crema coagulada. Cuando se despejaron los platos, tal vez estaba destinado a alguien que se fue temprano, dijo Bowles el tendero, o alguien que nunca estaba destinado a ser visto, susurró Sybil más tarde, los ojos fijos en el camino hacia la capilla en desuso.
Mientras tanto, la curiosidad de los aldeanos comenzó a asentarse con inquietud sobre el Sr. Lorne, el inquilino pálido y de habla lenta de la vieja cabaña Orchard, un hombre que llegó hace 2 meses y solo había sido visto dibujando árboles muertos en carbón negro, al amanecer. Nunca compró ni una vez en el día de mercado, dijo la Sarah Penwell, y cubre sus ventanas con lino tan apretado que pensarías que el sol le debía algo. También había asistido al almuerzo, el invitado de Elena, aunque no habló con nadie. La señorita Ada, quien entregó conservas a su puerta, una vez vislumbró algo extraño en su mesa, un paquete de romero atado con alambre de cobre y algo así como un mapa pero dibujado en círculos. En la oficina de correos, Sybil señaló que pagó por una sola hoja de pergamino envejecido, usando un soberano tan usado que el empleado tuvo que sostenerlo a la luz. No hay tinta en sus manos, dijo alguien. Tal vez se pone en silencio, reflexionó Sybil, más para sí misma que para los demás. Pero luego vinieron el detalle que cambió todo. El bibliotecario, el señor Avery, que era primo para el coronel fallecido, se deslizó sobre una caja de libros que, cuando el agente entró en el estudio esa mañana, la chimenea todavía brillaba débilmente. Entre las cenizas estaba el borde de una carta quemada, sellada con el color de la sangre seca. No hay membrete, sin escritura a mano. Solo pliegues quemados, como si alguien hubiera intentado desesperadamente borrar sus palabras. La señorita Sybil, al escuchar esto, simplemente doblaba sus guantes un poco más con fuerza, como se podría hacer cuando el viento lleva un aroma aún no explicado. Ese jueves llamó a la propia Elena. Ahora se estableció incómodamente en Halberg House. Su voz quebradiza de demasiadas condolencias. Mantuvo todo tan preciso, admitió Elena, frotando su templo, y ahora todo se siente mal, las letras desgarradas, los cajones a medio abrir, algo huele a humo todavía. Los ojos de Sybil se dirigieron al pequeño gabinete junto a la ventana. Un cajón un marco giró boca abajo. ¿Estaba esperando a alguien ese día?, preguntó ella. Elena dudó. Recibió una carta esa mañana, dijo finalmente. No dijo de quién, pero después de leerlo, cerró la puerta y no bajó a almorzar. Hizo una pausa, la voz temblando. La carta se ha ido ahora, pero lo vi quemando algo, no lo detuve. Sybil colocó una mano suave en su brazo, pero su mente ya había comenzado a unir las piezas. Una comida para 13, un invitado invisible, una letra sellada que se volvió ceniza, y un hombre muerto antes de que el budín fuera despejado. ¿Creéis?, susurró Elena. Él sabía algo. Sybil sonrió débilmente, con los ojos estables. Querida, dijo, la voz tan ligera como la seda pero pesada con lo que no dijo. Creo que alguien quería que lo olvidara. La lluvia acababa de cesarse cuando la señorita Eugenia Hardwell llegó a la cabaña de Ivy Grange, una estructura tranquila con ladrillos y ventanas acarcajadas, que parpadeaban somnolientos detrás de un velo de musgo, como una anciana que finge no mirar. Llevó consigo un frasco de gelatina de membrillo, y la expresión de alguien que había venido a tomar el té, pero bien podría quedarse para una revelación. La criada que respondió a su gentil golpe llevaba la fatiga de alguien que había estado despierto desde el amanecer, con montura roja, delantal torcida de la cintura, un susurro de tinta en el pulgar. La señorita Hardwell lo notó todo, lo escondió y siguió a la niña hasta el salón, donde la señora Lavinia Ormond se sentó compuesta en un asiento de terciopelo pálido, su chal el mismo verde apagado que los cojines, su comportamiento un poco demasiado preciso para la comodidad. La habitación olía débilmente a papel húmedo y talco violeta. Por favor, disculpe el trastorno, murmuró Lavinia con una sonrisa que recortó los rincones de la sinceridad. No esperaba los visitantes. Tampoco lo hice, respondió la señorita Hardwell serenamente, aceptando una taza de té de flor de saúco que no bebería. La conversación se desplazó fácilmente. Rosas de otoño, una cerca rota cerca de la vicaría, la falta de fiabilidad del nuevo lechero. Pero cada palabra se cernía demasiado tiempo en el aire, como el humo de un fuego que nadie admitió haber comenzado. La señorita Hardwell mencionó, de pasada, al difunto señor Edgar Pembroke, el hermano de Lavinia por ley, que se colapsó en su estudio sin causa aparente. Un corazón, dijeron, comentó ella, pero los corazones a menudo no se detienen con sus gafas que aún descansan perfectamente en un libro de actos de tierra. Los nudillos de Lavinia se blanquearon alrededor de su taza de té, su sonrisa endureciendo. Edgar era un hombre de rutinas, odiaba la interrupción. Interrupción, se hizo eco la señorita Hardwell, dejando su taza. Esa es una curiosa palabra para la muerte. Siguió el silencio,
roto solo por la lenta garrapata del reloj sobre el hogar. Entonces Lavinia volvió a hablar, tono más suave. No siempre nos aficionamos el uno al otro, pero nos las arreglamos. La señorita Hardwell no presionó, ella no necesitaba hacerlo. Fuera el viento se agitó, tirando de las hojas frágiles sobre los adoquines. Más tarde, mientras volvía a girar por el carril, pasó la librería del señor Thorney, y vio a la joven Elsie Miller adentro, la criada que había merodeado cerca de la oficina de correos últimamente, leyendo cartas sobre los hombros, escuchando más de lo que debería. Parecía sorprendida de ver a la señorita Hardwell, dejando caer un volumen delgado detrás del escritorio. No era hija de un contador de nacimiento, pero ahora lo suficientemente curiosa como para intentarlo. Y extraño también, que ella había sido la que había encontrado al señor Pembroke, o por lo menos eso afirmó, aunque la habían visto caminando de regreso desde la carretera de Mill a la hora en que su lámpara de estudio se extinguió. Luego estaba Colin Darrick, el solitario anticuario de Dorset que había alquilado el piso del jardín 3 semanas antes y rara vez fue visto, excepto en el crepúsculo, donde estaba junto al garganto de seto en cuadernos, no bocetos, diagramas. La señorita Hardwell había visto uno, una vez dejado en el carnicero, círculos concéntricos con un solo nombre escrito repetidamente por poder. Un nombre sin conexión conocida con el pueblo, o parecía así. Pero fue la mención descuidada del agente Merrin en la panadería lo que realmente atrapó su interés. Solo algo extraño había dicho mientras pesaba 2 bollos era el pestillo de la ventana. Dentro de la ventana de estudio, bloqueado, pero manchado, como si alguien intentó desde el exterior. La señorita Hartwell no había parpadeado. El misterio, en su experiencia, nunca fue repentino. Fue cuidadosamente arreglado, como sillas alrededor de una mesa en la que nadie deseaba sentarse, y en algún lugar entre la mucama nerviosa, la viuda de labios apretados y el extraño con el guión de bucle, alguien se había limpiado cuidadosamente las manos, pero dejó un aliento, un gesto, el temblor más débil en la tranquilidad. Elmiswick era el tipo de pueblo donde incluso el viento llevaba secretos con cautela. Y cuando llegó Eleanor Finch era como si una piedra antigua hubiera cambiado. Algunas historias enterradas hace mucho tiempo se agitaban y comenzaron a respirar una vez más. No dijo nada a su llegada, simplemente llevaba un abrigo azul de luto desvaído y agarró una pequeña maleta que parecía transportar no solo pertenencias, sino también los rincones cuidadosamente doblados de una vida inacabada. Sus ojos no estaban huecos sino fríos, posando esa quietud distinta solo encontrada en personas que habían aprendido no cómo perder, sino cómo ocultar lo que se perdió. Su tío el profesor Alaric Dean, una vez un reconocido erudito en idiomas antiguos y las oscuras sombras de la filosofía oculta, había sido encontrado muerto en su mansión ancestral, Briar Grange, solo 2 semanas antes. Los aldeanos lo habían dado por muerto en silencio, causas naturales. Lo enterraron rápidamente y permitieron que se reanudara el ritmo de la vida cotidiana. Pero en lugares como Elmswick no todo lo que está enterrado permanece muerto. Algunas cosas persisten en silencio, en la memoria, y la señorita Agnes Hawthorne lo sabía mejor que la mayoría. Una mujer de ojos afilados, 3 veces viuda, con un misterioso pasado, se había casado una vez con un hombre con más poder que amabilidad, y reconoció en Eleanor esa quietud silenciosa y atenta que había visto en hombres endurecidos por la guerra, que habían regresado a casa con vida, pero nunca enteros. Durante días, Eleanor habló poco. Cuando se le hacían preguntas, respondía suavemente, gentilmente, casi como un niño que le contara un cuento para acostarse que ellos mismos no creían. Pero detrás de ese exterior tranquilo, sus ojos escaneaban y pesaban, como si estuviera midiendo cada sonrisa educada por el miedo que intentaba disfrazar. Briar Grange estaba parada en el borde del pueblo como una página olvidada en un viejo libro. Su fachada de piedra se había agrietado con el tiempo, sus ventanas se veían a medias, como si la casa parpadeara lentamente soñando. El claustro de rosas detrás de la mansión, una vez atendido diariamente, se había vuelto extraño. Cada mañana, los aldeanos afirmaban ver al profesor parado en silencio en el claustro, perdido en el pensamiento, murmurando en lenguas muertas o susurrando al viento, como si hablara algo que no podían ver. Después de que su hermana murió, había ordenado que se quitara cada espejo en la casa. Tenía miedo, dijeron.
pero no de sí mismo, de lo que podría estar viéndolo a través del vidrio. Una tarde lluviosa, Eleanor encontró un viejo diario de cuero en un cajón cerrado en su estudio. Su cubierta estaba inscrita con símbolos que no pertenecían a ningún idioma que haya visto jamás. Antiguo serpentino, casi vivo. En el momento en que sus dedos rozaron los símbolos, una corriente fría atravesó sus venas. En el interior, las entradas eran frenéticas, febriles. Ella está regresando, la he visto en mis sueños. El silencio ya no está vacío. A medida que avanzaban las páginas, la escritura a mano se volvía más errática, más en pánico, no con la prisa de un erudito, sino de un hombre que se desmorona. Esa misma noche, el perro de la vicaría ladró locamente, arañando las puertas de la capilla, y algo o alguien se escuchó caminar debajo de la ventana de Eleanor. La noche siguiente, la señorita Hawthorne invitó a Eleanor a té. No hizo preguntas, pero notó cómo temblaban las manos de la niña al levantar la copa. La cara de Eleanor llevaba una sonrisa serena, pero sus ojos parecían estar mirando el tiempo, viendo que algo se acercaba cada vez más. Pasaron los días. En el claustro de rosas, las flores florecieron temprano, profundas rosas carmesí, sin aroma. El jardinero del pueblo, Bram, un hombre sordo que hablaba solo con los ojos, fue visto tallando formas extrañas en la tierra, antes de desaparecer durante horas. Algunos dijeron que Eleanor fue vista deambulando descalza en los jardines a la medianoche, parada inmóvil cerca del sol, como si esperara un sonido que solo ella podía escuchar. Luego vino el grito, un gemido agudo que resonó bajo tierra, escuchado por una anciana que vivía sola cerca de las ruinas de la capilla. El agente llegó para investigar, y encontró a Eleanor sentada en el salón, escuchando un disco crepitante que tocaba un viejo vals, su expresión tan tranquila que parecía antinatural, como si estuviera bailando con algo que nadie más podía ver. Más tarde esa semana, un empleado de la iglesia borracho juró que vio al profesor Dean caminando por el claustro nuevamente, su boca en movimiento, pero no escapaba ningún sonido. Un fantasma, susurró alguien. Pero la esposa del panadero, que una vez había limpiado el estudio de Dean, y recordó cómo solía bloquear las puertas 2 veces, dijo sombríamente: No es un fantasma, esto es algo más viejo. Una noche, la señorita Hawthorne vio a Eleanor de pie junto a la tumba de su tío, sin tocar la tierra sino flotando sobre ella. Sus dedos se estiraban lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. En su mano había un sobre sellado, amarillento por la edad, que el profesor había dejado con una simple instrucción: ábrelo cuando el pasado vuele nuevamente. Y ahora ese pasado había comenzado a temblar, rascándose en su caja de madera, amenazando con levantarse. El peso de ese sobre se hacía más pesado con cada día que pasaba. Eleanor no había venido sola a Elmswick. Con ella llegó un silencio de larga data, algo que el profesor había pasado años enterrando debajo de rituales, símbolos y secretos demasiado peligrosos para hablar en voz alta. Y en un lugar como Elmswick, donde susurra la raíz en el suelo y el silencio crece como vides, no es el ruido lo que asusta a las personas, sino el momento en que el silencio finalmente se rompe, porque cuando lo hace no solo revela la verdad, despierta algo más. Los aldeanos de Blackmere siempre habían dicho que el tiempo se movía extrañamente más allá de Ash Lane, donde la niebla se reducía incluso en las mañanas secas, y los cuervos rondaban por encima con una inteligencia misteriosa, como si recordaran algo que los vivos habían olvidado durante mucho tiempo. Cuando Isobel Thorne regresó después de casi 15 años, emergiendo de la niebla de finales de otoño con un bolso de cuero desgastado en una mano y una capa gris ceñida a su garganta, era como si el aire en el pueblo contuviera su aliento. No fue recibida con calidez, ni con sospecha, sino con algo más tranquilo, un silencio que se asentó sobre las puertas y atrajo a las cortinas a medio cerrar. Ella hablaba poco, solo las bromas necesarias, pero había algo en su quietud, en la manera precisa en que se detenía antes de responder, que daba la impresión de que su silencio no era pasivo sino deliberado, como si estuviera calculando constantemente lo que se podía decir sin alterar algo más oscuro. Su regreso se produjo días después de la muerte repentina y natural de su tío, el formidable juez Archibald Thorne, un hombre tan temido como respetado, cuyas decisiones habían remodelado vidas y cuya mirada fría aún podía silenciar una habitación mucho después de haberlo dejado. Lo habían encontrado en su estudio, colapsado junto a un decantador destrozado, su mano aún apretada alrededor del viejo martillo que había sobrevivido a cada prueba que alguna vez presidió. Oficialmente fue insuficiencia cardíaca, el tipo de explicación que no requería seguimiento, pero hubo rarezas. Un fragmento de pergamino quemado en la rejilla, una llave de hierro más antigua que la casa en sí, encontrada junto a su zapatilla,
y el extraño hecho de que cada reloj en la mansión se había detenido precisamente a las 3:17 am. Isobel se mudó a Thorn Manor sin dudarlo, estableciendo residencia en la finca gótica en descomposición en el borde del páramo, un lugar donde las ventanas reflejaban ángulos y susurros extraños viajaban más lejos de lo que deberían. La mayoría del personal antiguo se había ido desde hace mucho tiempo, salvo por la Sarah Willy, la antigua ama de llaves que había servido a 3 generaciones de Thornas y ahora pasaba sus días tarareando canciones de cuna que nadie reconocía y quemaba la lavanda en las puertas para mantener la casa tranquila, como ella lo expresó. Los días de Isobel pasaron con un ritmo que inquietó el pueblo. Una noche caminó por los terrenos con precisión en el crepúsculo, siempre deteniéndose en el moldeo agrietado detrás del ala este donde el brezo creció en un anillo de muerte. Sus labios se movían en lo que algunos dijeron era una oración, pero otros insistieron que fue una incitación. Cuando el reverendo Mallory, recién nombrado y ansioso por integrarse, le hizo una visita con un frasco de peras preservadas y las bendiciones de la parroquia, regresó a la espalda fantasma y febril murmurando sobre símbolos extraños rayados en las paredes de la bodega y un resfriado insuficiente que parecía arrastrarse desde las piedras. Esa misma noche la campana en la torre de la iglesia sonó una vez profunda y baja exactamente a la medianoche, a pesar de no tener una cuerda durante más de una década, y a la mañana siguiente la tumba de Elias Rowntree fue encontrada dividida abierta desde el interior. Rowntree, por supuesto, había sido el único hombre que el juez Thorne se absorbió, y había desaparecido el día después de su liberación, justo cuando el cabello del juez se había vuelto plateado durante la noche y dejó de presidir los juicios por completo. A la mañana siguiente Isobel recibió una carta perteneciente a ningún cartero que nadie vio. Se cerró en cera verde agrietada con una cresta olvidada incluso por los aldeanos más antiguos. Dentro había solo 5 palabras escritas en una mano que parecía envejecida y desigual. Recuerda, ella regresará. Después de eso las cosas extrañas comenzaron a suceder con una persistencia tranquila e implacable. El bibliotecario, conocido por su impecable catalogación, fue encontrado llorando suavemente en la sección de historia, susurrando números en un idioma que nadie reconoció, agarrando un tomo de primera edición que nunca había sido registrado. El asistente del abogado Elsen Latham, un hombre suave con un goloso y el hábito de citar a Shakespeare, confió en tonos silenciosos a la esposa del panadero que Isobel había visitado sin previo aviso, solicitó la voluntad final de su tío, y se fue sin decir una palabra después de leerla durante casi una hora. Pero Latham notó, al pasar, que las yemas de los dedos de sus guantes estaban espolvoreadas con finas cenizas grises. La Sarah Whitley, una vez inflexible por cualquier cosa, comenzó a dispersar la sal a través de los umbrales y colgar ramitas de romero sobre cada puerta, murmurando que la mansión estaba despertando de nuevo y las habitaciones saben su nombre. Nadie se atrevió a preguntar qué significaba. En el boticario las amapolas negras secas se agotaron en una sola tarde, y más de un aldeano juró que escucharon una segunda voz, suave, lilizante y claramente no humana, pasando por su radio al anochecer. Aún así Isobel caminó por el pueblo con esa misma gracia serena, asintiendo cortésmente, siempre sola, siempre observando, como si estuviera escuchando no lo que se dijo, sino lo que estaba siendo retenido. Y tal vez ella lo era. En Blackmere, se dijo que los secretos no murieron, dormían, y algunos secretos habían estado esperando mucho tiempo para que regresara la sangre adecuada. Con la llegada de Isobel, el pueblo había sentido el temblor de algo antiguo que giraba en su tumba, algo olvidado pero no perdonado, y la mansión, su mansión, se parecía a respirar nuevamente. Sus ventanas parpadeaban después de años de sueño, lista para recordar. La carta no llegó por correo, ni a mano que nadie podía nombrar, apareció en las horas negras de la tinta antes del amanecer, deslizada debajo de las antiguas puertas de roble de la rectoría de Greystone sin sonido, sin testimonio, solo el débil y carmesí frotis de cera a través de la aleta como una herida congelada. El reloj de la cocina, silenciado durante mucho tiempo desde la guerra pero aún fiel en su conteo silencioso, registró el tiempo como 4:13 am. Un detalle desapercibido hasta mucho más tarde. Dentro del sobre una sola hoja de papel cremoso, de calado pesado, cálido extrañamente como la respiración, llevaba una sola línea en una inclinación aguda y elegante. La deuda es recordada, y tú también lo eres.
para el desayuno. La esposa del vicario se había derrumbado en la puerta de la despensa, y el reverendo Eden, generalmente tan compuesto, se vio sentado rígido en el banco del jardín, sus ojos fijos sin parpadear en los aviones inminentes. Los labios se separaron como si esperara un juicio susurrado de las ramas. A través de Windmere Hollow, la palabra de la letra no viajaba en el habla sino en silencio. Cabezas se inclinaban más abajo, miradas acortadas, voces más suaves, como si algo antiguo hubiera comenzado a agitarse. Esa misma mañana, Verity Hale regresó, después de 2 décadas de exilio y silencio, volviendo a la aldea como una sombra volviendo a leer los viejos caminos. Llegó sin equipaje, solo un abrigo gris de carbón que cubría sus tobillos y guantes abotonados en las muñecas, desgastado, desafiante contra el calor de junio. Entró en la capilla Thornley sin anuncio. Su presencia conmovió apenas ocultando la inquietud entre los feligreses, especialmente los Ashcrofts, que se endurecieron en el banco delantero como si se prepararan contra un borrador repentino. Verity se sentó sola en la tercera fila desde atrás, su bolsa de punto sin abrir a sus pies, sus ojos no en el sermón del vicario, sino en la base de piedra agrietada del altar, específicamente el espacio donde una placa de latón había honrado a un hombre cuyo nombre había sido redactado por la memoria del pueblo y el registro. Cuando el servicio concluyó, la congregación fluyó en ondas incómodas, pero Verity permaneció sentada, observando. Vio a Geraldine Ashcroft separarse de su familia y moverse rápidamente hacia la sacristía, apretada alrededor de la cintura de su abrigo amarillo pálido. Allí le entregó al padre Mallory un papel doblado, quebradizo y descolorido con la edad, sacado sigilosamente del forro interno de su abrigo. Era la nota final del coronel Stanning, supuestamente incinerada con sus archivos después de la incrustación. No hay acusaciones directas, solo coordenadas, una fecha y un solo nombre que cayó como plomo por la habitación: Eleanor Vale. La expresión de la señorita Hale no cambió, pero sus manos enguantadas se detuvieron a mitad de la cámara, y sus ojos soleados atentos, obtuvieron un destello de reconocimiento que no pasó desapercibido por los santos de vidrieras. Más tarde esa tarde, en la finca Tollever, ahogada de vine, en el borde del páramo, hizo una visita tranquila a Jasper Wren, el reclusivo pintor cuya mente se había deshilachado al mismo tiempo que su vista. Ella trajo mermelada y silencio, 2 monedas que Wren todavía respetaba. Su voz era ronca, como el holgura de hueso, hablando en acertijos sobre los aceites y la memoria. Como el lienzo recuerda lo que los hombres sudan olvidar, dentro de su estudio, que se asusta en motas de polvo y el hedor de la trementina. Una pintura estaba a medias, un salón sombreado, iluminado solo por firelight. 3 figuras permanecieron dentro. Uno, inequívocamente, era el coronel, vertical y angular. Otra era Geraldine, su postura demasiado tensa, demasiado alerta. Y el tercero, medio convertido en cabello trenzado en un estilo desconocido, su rostro escondido, su presencia inequívocamente intrusiva. Nunca la conocí, dijo Wren suavemente, pero el cepillo se mueve cuando debe. Esa noche, el invernadero de la finca Ashcroft estalló desde adentro. Cada panel se rompió hacia afuera, sin señales de entrada forzada. El querubín de piedra de la fuente, generalmente demasiado pesado para que un solo hombre se levantara, se encontró colocado, con lo grotesco, al pie de la ventana de cama de la Sarah Pemberley, sus ojos huecos mirando hacia la oscuridad. A la mañana siguiente el agente Reid, con uniforme completo y llevando más incomodidad que autoridad, llegó a Thornley Cottage, y le pidió a Geraldine que lo acompañara. Para interrogarlo aclaró, no arresto. Aún así, cada cortina en el carril se contrajo al unísono. Los susurros siguieron antes de llegar a la puerta. Un libro mayor había sido descubierto entre los efectos del coronel, escondido dentro del revestimiento de su tronco, detrás de un panel falso, listas de nombres, cada una marcada con anotaciones extrañas, soldadas, diferidas, despejadas, y una, subrayada 2 veces, Geraldine. En el general de Dalloway, la señorita King susurró sobre una lata de té de rosa para la señorita Hale. Dicen que se trata de la belladona, escondida en la lata de té. Sus iniciales se rascaron debajo de la tapa. La señorita Hale no respondió. Ella simplemente asintió una vez. En su larga experiencia la culpa no se anunció, se demoró en el silencio, en la quietud entre las negaciones, en el temblor de las manos vertiendo té. Geraldine Ashcroft tuvo el tipo de quietud incorrecto, estudiada, ensayada, del tipo que no pertenece a la inocencia, sino a aquellos que saben que los ojos siempre están mirando.
Sin embargo, más profundo que la sospecha, algo más rojo en la memoria de Verity Hale. La 10ª silla de la cena final del coronel se retiró ligeramente. Nunca reclamó, el vaso de puerto intacto, y la leve mancha de lápiz labial en su borde, una sombra de ciruela profunda que nadie en el hogar usaba. Los fantasmas ella sabía demasiado bien, no siempre tocaban antes de entrar. A veces llegaron sin serios, dejados entrar por forgotten promesas, por las deudas susurradas a través del tiempo, y cuando vencieron, no recolectaron en oro, sino en verdades demasiado largas enterradas. La fiesta del jardín en Thistlecroft Hall terminó con el tintineo de tazas de té y el cortés susurro de los vestidos de lino, pero una corriente suboficial de inquietud permanecía en el aire, como una tormenta que se negó a romper. Mientras el crepúsculo se cubría sobre la finca cubierta de hiedra, Lady Ashcombe permaneció sola debajo del cenador cubierto de rosas, sus ojos distantes, sus dedos temblando ligeramente mientras levantaba el cloche plateado que cubría las tartas de lavanda sobrantes, y se encontró con un sobre, una sola capa, delicada y amarillada, sellada no con cera, pero cerrada por una violeta, con una violeta, sus pétalos de violetas, su petalidad. Nadie lo había visto colocado allí. Dentro del sobre, había un desgarro desgarrado de papel contable quebradizo, del tipo utilizado hace décadas, con solo 2 líneas de escritura en una letra angular. Un regreso permanece impago, sabrás el tiempo de la campana. Las palabras la enfriaron más que el aire de la tarde. Esa noche, cuando el pasillo se dieron la vuelta y la luna se deslizó detrás de las nubes magulladas, el viejo reloj de abuelo en el salón, seguido durante casi medio siglo, gimió y golpeó una vez a las 3:07 a.m., luego se detuvo muerto, su péndulo se quedó atrás, sus manos congeladas. Al amanecer, el pueblo ya estaba murmurando. No hay ventanas rotas, ni bloqueos manipulados, pero alguien, o algo entró en la mansión, moviéndose con una extraña precisión. Lo único que faltaba era una vieja fotografía enmarcada que se había sentado desde hace mucho tiempo olvidada en la repisa de la sala de dibujo, una imagen de una niña con un vestido con patrón de Larkspur, con los ojos afilados y sabiendo, su nombre desconocido incluso para la ama de llaves. Era como si hubiera sido borrada. Esa mañana, la señorita Henrietta Vale, que no había sido vista en una reunión de la parroquia en más de 2 décadas y ahora vivía por encima del boticario con más susurros que visitantes, fue vista caminando sola al amanecer cerca de Ashcombe Woods. Sus guantes estaban abrochados a pesar del calor, sus ojos enrojecidos se enmarcaban, y su voz era baja y extraña mientras murmuraba para sí misma. Dijo que fue perdonado, pero el suelo no se olvida. Cuando el jardinero le preguntó si estaba bien, simplemente sonrió débilmente y dijo, algunas raíces crecen al revés. Esa misma tarde el mayordomo, mientras descendía a la bodega, evitó por poco caer. Alguien había estirado una longitud de alambre de pesca en el escalón superior, casi invisible en la tenue luz. Más tarde, se descubrió que una lata de azúcar polvorienta en el roble contenía un vial de vidrio con corcho, con su etiqueta desvaída apenas legible, tintura de digitalis, un compuesto mortal, hace mucho tiempo. De Curte, Mr. Fenn, received a parcel addressed in a hand, cash modis fingers tremble. The script belonged to Reverend Ambrose, his mentor presumed dead after his disappearance in The parcel contained an old diary, the entries erratic and obsessive, filled with dates and names that matched an old Ashcombe family ledger, long thought destroyed. Beside each name was scrawled a notation, deferred, silenciado, retenido, y uno, rodeado de tinta oscura y pesada, simplemente decía, Alice. Esa noche, Lady Ashcombe se encerró en el conservatorio de Glass, hablando con nadie salvo a su hija Isobel, a quien susurró solo una cosa antes de quedarse en silencio nuevamente. La campana se puso a la que dejamos atrás. La niebla se desplazó por el carril de la capilla esa noche como humo de un incendio sofocado, y justo antes de la medianoche, la choza del cuidador, que se abandonó durante mucho tiempo, surgió en llamas repentinas. Nadie estaba adentro, pero el fuego reveló fragmentos ennegrecidos de papel, listas de invitados antiguos, un aviso de compromiso y los restos carbonizados de la caja de música de un niño, que todavía vibraba su canción de cuna deformada incluso cuando las paredes se derrumbaron. La señorita Vale apareció a la mañana siguiente en la vicaría, llevando una botella sin abrir de Madeira, y una pregunta peculiar. ¿Recuerdas a la chica del vestido de Larkspur? El vicario, visiblemente sacudido, no pudo. La señorita Vale solo miró el espacio vacío sobre la chimenea, donde la foto una vez se sentó, y susurró, ¿se llamamos Alice? Y todos le debíamos algo. Ella no dijo nada más. Pero esa noche a la medianoche, precisamente la campana en la antigua torre de Ashcombe sonó, no 12 sino 13 veces,
y desde el borde del bosque medio velado en la niebla, se vio una figura solitaria en un vestido blanco, de pie, perfectamente quieta, debajo del árbol de linden, con la cara hacia adelante, sus brazos colgando a sus costados y sus pies desnudos. Ella no dijo nada, ella simplemente esperó, como para que una deuda se pagara en su totalidad, o para que la memoria finalmente diera paso a la verdad. Los aldeanos luego afirmarían que era imaginación, trucos de la niebla, viejas leyendas revividas, pero detrás de cada ventana cerrada, mantuvieron sus luces encendidas más de lo habitual esa noche, y nadie se atrevió a preguntar por qué el reloj en Thistlecroft volvió a dar la hora, una vez más, justo antes del amanecer. La claridad no siempre se anuncia con truenos, a veces llega como un silencio entre los latidos, un instinto detrás de los ojos antes de que la mente se ponga al día, como la respiración antes de un grito o el silencio antes de una tormenta. La Sir Eliza Wetherall había pasado su mañana preocupada por los horarios, preguntando qué invitado se había escabullido temprano del té de caridad del pueblo en Alderglen Hall. Pero a primera hora de la tarde la pregunta había cambiado de forma en su mente, fría y precisa. El problema no era quién se había ido temprano, sino quién nunca había intentado ser visto en primer lugar. Se habían organizado 13 tarjetas con cuidado ceremonial alrededor de la mesa de lino blanco. Una ahora recordó con certeza repentina y vívida. Había desaparecido entre el momento en que obtuvo su chal y el comienzo del primer brindis. Nadie había levantado un vaso al invitado desaparecido, pero una flauta llena de cañón cordial se había mantenido intacta en la segunda silla a la izquierda del anfitrión, inundada por la luz dorada de la tarde, con ángulos afilados y sombras largas. El espacio había parecido extrañamente observado. Supuso que Eliza se atrevió a pensar ahora. Alguien había llegado antes de la reunión, alguien que se había deslizado en ese asiento vacío sin ser visto, alguien que se pensaba que estaba enterrado en escándalo o peor, borrado por mucho tiempo, y tal vez el comandante Halbert los había visto, realmente los había visto, a través de un destello de reconocimiento. Su repentino arrebato no fue la diatriba política que el vicario había tratado de pasar, sino una grieta de nervios, una violación de la realidad. No te dejaré hacer esto nuevamente, dijo agarrando el borde del aparador como un hombre que se ancla a sí mismo ante el presente. Horas después, estaba muerto. Se había deslizado por los pasos de la terraza del jardín, afirmaron. Pero Eliza, que había recorrido esos mismos escalones de piedra en busca de sus guantes no una hora antes, había sentido el riel aflojado, asumió la leve hendidura donde recientemente se había sacado un tornillo. Insatisfecha pero resuelta, pidió al señor Pennant, el abogado de la aldea, un hombre cuya reputación de discreción fue igualada solo por su calma desconcertante. Su voz se rompió solo una vez, cuando ella preguntó si el mayor había hecho alteraciones recientes a su voluntad. Sí, dijo lentamente, hace 3 semanas. Un beneficiario eliminado, otro agregado. El cambio fue limpio, final. Una porción significativa redirigida a su sobrina nieta Charlotte. El aliento de Eliza se enganchó, y el que se eliminó. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para doblar el tiempo. La Seara Isadora Wren, dijo finalmente, y su nombre aterrizó como una piedra que cayó en un pozo. Isadora, cuyo juicio se había fracturado en la aldea hace una década y media, cuya desaparición después del fuego de la rectoría había sido la especulación silenciosa, cuyo nombre se había convertido casi en mito. Él creía en la justicia, murmuró Pennant, no en el olvido. La grieta más profunda en el misterio llegó más tarde, en el sombrío corredor de los archivos del ayuntamiento, en medio de papel quebradizo y el aroma del moho y la memoria. Un libro mayor de invitados de 3 años pasados se rascó violentamente. La tinta se desgarró con tanta fuerza que el pergamino había quedado roto, pero cuando se colocó en ángulo debajo del haz cálido de una lámpara de escritorio, el débil delito regresó como un fantasma presionado en las fibras. Y Wren, las manos de Eliza temblaron mientras trazaba las letras. Esa noche con una tormenta lamiendo el horizonte y la última luz suavizando los bordes de su sala de estar, recuperó un volumen delgado y cubierto de polvo de la colección de su difunto esposo. Las campañas tranquilas, una memoria de guerra que el mayor había insistido en que leyera para entender lo que los hombres dejan atrás. Escondido dentro de la cubierta posterior había una fotografía, sus bordes rizados, la superficie granulada. Una mujer estaba parada en perfil de 3/4 debajo de un arco cubierto de hiedra, su expresión ilegible,
sus ojos oscuros y fijos en algo, alguien fuera del marco. En su mano inequívocamente sostenía un colgante de plata con forma de lágrima, idéntico al que Charlotte había usado. Los dedos lo agarraban de manera distraída durante el té. Eliza miró. La cara era mayor de lo que recordaba, más aguda, pero era ella, Isadora, o alguien asombrosamente parecido. Quizás no había regresado por venganza en absoluto. Quizás ella había venido por algo más peligroso. La verdad, desde los campos más allá del huerto, las campanas en St. Brigid's tocaron una sola nota, fuera de tempo, disonante, y desde la niebla ascendente, surgió una figura pálida, no arrastrada ni segura, simplemente presente, una sombra sin nombre, moviéndose lentamente hacia el carril que una vez condujo a la rectoría. Eliza se paró en su ventana, la fotografía se presionó en su pecho, su respiración delgada y fría. Algunos retornos, susurró, su voz apenas llevaba el silencio del salón. No son visitas en absoluto, son reconocimientos, y el pueblo que había enterrado sus secretos bajo setos e himnos durante años, ahora tendría que recordar lo que había intentado tan duro olvidar. La fotografía había sido escondida discretamente dentro de la portada de un viejo almanaque de jardinería, sus bordes acurrucados por la edad, su brillo una vez crujiente ahora opacado por el lento arrastrar del tiempo. Pero la mujer en la imagen permaneció inquietantemente vívida. Su rostro era inquietantemente familiar, inquietantemente, con los mismos pómulos altos y expresiones preparadas como Helen Dorsey, la elegante y famosa amante de Ashcombe Hollow. Y sin embargo había algo en la mirada de la mujer que no se alineaba con la mujer que Helen se había convertido, una apertura, casi frágil en su sinceridad, una suavidad herida que parecía imposiblemente fuera de lugar para alguien tan cuidadosamente compuesto, tan calculador. La señorita Lillian Archer, directora retirada y observadora tranquila de los asuntos de la aldea, estudió la foto en silencio, los dedos cepillando la imagen como si pudiera pastar la superficie del agua, tratando de descifrar un reflejo justo fuera del alcance. La cinta en la mano de la mujer no estaba atada en su cabello ni se sujetaba a un vestido como dictaba la moda, sino que se presionaba suavemente hacia sus labios, como si la mantuviera como una promesa, o un recuerdo demasiado doloroso para hablar. Lillian recordó el almuerzo en Ashcombe muy bien, el pesado plata, el destello de vidrio bajo el sol de fines de otoño, y la forma en que la mano de Helen había temblado muy ligeramente cuando levantó el flores de saúco cordial de sus labios, un temblor tan débil que podría haber pasado sin señalar si no fue por lo que ocurrió mero horas después. Lord Bramley, encontrado sin vida, por las lirigiadas el cuello, roto en el cuello roto en el cuello en rato en roto en el cuello roto en rato, lo que fue un otoño, pasos de invernadero. Había sido declarado desafortunado, inevitable. Pero Lillian había pasado una vida de lectura de por vida en el silencio entre las palabras, en la opresión de la mandíbula de un estudiante, en las dudas que la gente creía que ocultaban, y algo sobre la compostura desapasionada de Helen y la curiosa ausencia de dolor, dolor espontáneo, la había preocupado profundamente. A lo largo de las semanas que siguieron, comenzó a hacer gentiles preguntas enmascaradas en bromas, reuniendo pequeñas verdades como migas de pan cayendo en esquinas sombreadas. En la tienda de químicos escondido entre frascos polvorientos de bálsamo eucalipto y polaco de cera de abejas, encontró lo que ni siquiera se había atrevido a esperar, un libro de contabilidad, escritura a mano y metódica, donde una entrada se destacó, una botella de hidrato de cloro, emitida 10 días antes de la caída fatal, prescrita no a Helen, sino a una cierta doncella cuyo nombre no había surgido en los años. Recolectado en persona, murmuró el señor Tilney ajustando sus espectáculos con un curioso ceño fruncido. Dijo que era para dormir, nervios, pero la firma de la solicitud era la insensible caligrafía de Helen, audaz e inquebrantable. Más tarde esa noche, debajo de la tenue luz de su estudio, Lillian colocó la fotografía junto a un recorte de periódico de la Gala de la Caridad Ashcombe 5 años antes. La semejanza entre las dos mujeres, las obras y su doble, era sorprendente, innegable, pero no eran lo mismo, no exactamente. La foto era mayor, la sonrisa, real, el dolor sin vigilancia. Esta no era Helen Dorsey, ya que existía ahora, pero tal vez una versión de ella que había enterrada, o peor, se hizo pasar por una persona prestada, una vida reutilizada. Lillian recordó el espectáculo de arte la primavera pasada, específicamente,
una pintura inacabada del artista local Marius Kells. El lienzo representaba los jardines Ascombe, empapados en un crepúsculo oscuro, y en el centro cerca de los setos se encontraban dos figuras, una rígida y alta, sin duda Lord Bramley, el otro borroso, se volvió ligeramente, como a mitad de la cámara, como si se fuera o regresara. No recuerdo haberlo pintado, confesó Marius. Salió como un recuerdo que alguien más me entregó. Cuando Lillian describió a la mujer en la foto, Marius se puso pálido. La vi una vez, dijo con voz ronca, solo una vez, al anochecer cerca del Dovecote. Pensé que era una fantasma, pero los fantasmas no dejan recetas atrás, no tiemblan cuando se vierte cordial, no cuidadosamente dan vueltas a las cuencas de piedra con la esperanza de que el agua se trague el sonido. Y ahora con cada hilo que tiraba Lillian sintió la imagen de inmersión. Helen no simplemente ocultaba algo, ella estaba escondiendo a alguien, quizás ella misma, quizás alguien más por completo, quizás incluso la verdad de una mujer perdida hace mucho tiempo que se pensaba en el mar, cuya identidad Helen había reclamado en silencio después de una tragedia que nadie se atrevió a cuestionar. Afuera el viento suspiró a través de la hiedra a lo largo del alféizar de Lillian como un susurro demasiado antiguo para interpretar, y más allá del huerto una figura pálida caminó lentamente a través de la niebla, su silueta desapareciendo entre los árboles como si se retirara al pasado, llevando con ella la parte final de una historia que nadie había querido desenterrar. No fue un trueno, ni una tormenta que anunció el desentrañamiento del secreto de larga data de Elmhurst Hall. Fue una reunión inocua en una noche sin viento, no convocada por pánico o alarma, sino por una invitación tan discreta, tan deliberadamente restringida, que su sutil insistencia lleva más peso que cualquier decreto formal. Una nota cuidadosamente escrita, unida en el guión impecable de Ethelyn Ward, había llegado a 5 puertas separadas, cada mensaje con precisión tranquila, como un movimiento de ajedrez, diseñado mucho antes de que se colocara la junta. El salón, curado con la gracia de alguien que entendió cómo el silencio puede ser más fuerte que la verdad, no tenía signos de confrontación, solo elegancia en capas sobre la tensión, tazas de té de porcelana intacta, el aroma de la bergamota abarrotada en agua tibia, cortinas de encaje dibujadas lo suficientemente anchas como para enmarcar el anochecer, y el fuego del hogar susurrando como un secreto que se agita suavemente. La señorita Ethelyn Ward, compuesta como siempre en un chal gris de carbón que cubría la niebla sobre los hombros, estaba parada junto al reloj del abuelo, el mismo que había permanecido centinela a través de cada traición que la casa había tragado. Su tic-tac, lento y deliberado, sonaba menos como el tiempo de tiempo y más como el tiempo de espera. Sentados en un semicírculo de cortesía, estaban Lady Corwin. Sus dedos se enrollaban firmemente alrededor de una delicada copa de porcelana como si tuviera miedo de que pudiera romperse con la verdad. Inspector Bales, sus ojos afilados escaneaban cada movimiento como un depredador que lee una tormenta antes de que llegue. La joven Ivy Bexley, demasiado tranquila, su mirada normalmente revoloteante fijada en algún lugar de la distancia media. Señor Hook, el abogado con labios presionados tan delgados que parecían coser, y el reverendo Darnley, susurrando oraciones silenciosas, como si ya llorara lo que se diría. No busco acusar, comenzó Ethelyn, su voz tan gentil e inquebrantable como las nevadas, solo para revelar lo que ha permanecido cuidadosamente enterrado, sin silencio debajo del dolor, debajo de las elecciones hechas en nombre de la supervivencia. Sus ojos se desviaron sobre ellos, deteniendo un ritmo demasiado tiempo sobre Lady Corwin, cuya boca se estremecía antes de presionarlo detrás de su taza de té. Esto no comenzó con el asesinato, continuó Ethelyn, pero con un error de cálculo, un hombre perdido en el mar, y una mujer que creyendo una viuda construyó su vida nuevamente, pero en una tumba que nunca se llenó realmente. El señor Rook se movió, un pequeño tic parpadeando por su mandíbula. Archibald Fairthorne, dijo, con voz estable como piedra, declarado ahogado en 1912. Una tragedia, un cuerpo no recuperado, un hombre llorado en público, pero nunca olvidado en privado. No murió, desapareció, y años después regresó. Un denso silencio cubrió la habitación como ceniza. Fue visto, agregó suavemente, una vez por un jardinero que habló demasiado tarde, una vez por Ivy, aunque no entendió lo que había presenciado en ese momento, y nuevamente por el mayor Kinnard, quien al descubrir la verdad, se dio cuenta de que toda la finca Fairthorne, la estatus de Lady Corwin, e incluso su segundo matrimonio. Las manos de Ivy temblaron ahora en su regazo, y el inspector Bales se inclinó ligeramente hacia adelante, los ojos reducidos. Mayor Kinnard, continuó Ethelyn, no era un hombre para confrontar o amenazar, era un hombre que creía en el orden, enmendó la voluntad. Él redactó una declaración jurada, compuso una carta a la corona, pero ninguna de esas cosas había alcanzado su destino.
Fue encontrado por el grupo reflectante a la mañana siguiente, su lata de caminar sumergido, su muñeco presenciado. El reverendo cerró los ojos y murmuró algo en latín. No creo que haya sido rabia, dijo Ethelyn en voz baja. La ira es torpe. Esto estaba limpio, calculado, desesperado. Lady Corwin ahora se quedó quieta como mármol, su expresión ilegible, pero su pecho se elevaba con cada respiración, como si estuviera aprendiendo a respirar en un mundo donde sus mentiras ya no podían protegerla. A veces, susurraba Ethelyn, el regreso de alguien presunto muerto no trae cierre, trae colapso. Y alguien que tenía tanto que perder, hizo una elección final e irreversible. El aire se hizo más pesado, el fuego se agrietó una vez bruscamente, como en advertencia. Afuera las largas vides de hiedra que se arrastraban a través de los muros de piedra de Elmhurst comenzaron a agitarse contra el vidrio, rascándose débilmente persistentemente, como el pasado, arañando su camino hacia adelante, negándose a permanecer afuera por más tiempo, y en el espejo sobre el hogar, 5 figuras se sentaban reflejándose, cada una cargada por sus propias verdades silenciosas, pero un asiento escondido justo a la izquierda permanecía inquietantemente vacío, no se perdió, no olvidado, y en ese espacio vacío donde no respondió ninguna voz y ninguna sombra se demoró. La señorita Ethelyn vio todo lo que necesitaba saber. No era culpa ni codicia lo que primero perturbó la frágil quietud de Hawthorne Grange, era un susurro debajo de la civilidad, puesto en movimiento por un solo sobre sin dirección de retorno, colocado deliberadamente en la bandeja de plata en la sala de la mañana, como si siempre hubiera pertenecido allí. Dentro de él yacían 6 notas dobladas, cada una con el nombre de un individuo que una vez había caminado estos pasillos no como extraños, sino como co-conspiradores en un silencio que se había extendido demasiado tiempo. Llegaron sin protesta. La grúa del doctor Lysander con las manos enguantadas y los ojos entrecerrados. La señorita Anya Bell, agarrando su bolso como si contuviera su respiración. El coronel Everett Stroud con la rigidez de la enmascarada de comandos. La inquieta Lidia pálida debajo de las capas de perla y encaje. El observante y siempre medido archivero. El tranquilo señor Elric Cole, cuya memoria se decía que era más nítida que cualquier espada. El salón de dibujo en el que se usaron no había cambiado en décadas, sus paneles oscuros todavía contenían el aroma de la madera de tormenta, los retratos sobre la chimenea miraban con desaprobación eterna, y el reloj de bronce adornado en el manto se congeló a las 9:17, al mismo tiempo que se había detenido en la noche del fuego que trancó el este de la voluntad, la noche no mencionada. Por encima de ellos la lámpara se balanceaba suavemente, como si un eco olvidado hace mucho tiempo agitara el aire. En el brillo del hogar se encontraba Marianne Vale, ama de llaves de 30 años y, después de la lenta descomposición de la familia Harrow, la reacia depositaria de sus secretos. Ella no los dio la bienvenida con bromas. Sus manos estaban dobladas, su rostro ilegible. No acusaré, dijo de voz clara, casi solemne, pero ha llegado el momento de que el velo caiga. Una quietud cayó, más completa que el silencio. Hace 15 años, un hombre desapareció, Thomas Harrow, el hermano de Lydia, el maestro de esta casa. Dijeron que estaba perdido en la inundación del río, que su carruaje se volcó cerca del puente de piedra, pero la verdad era más tranquila y más cruel. Nunca dejó esta propiedad. Fue drogado, confinado, hecho fantasma en su propio hogar. Un jadeo escapó de Lydia, sus dedos enguantados agarrando el borde de la silla. ¿Por qué alguien haría eso?, preguntó Elric, pero su voz carecía de verdadera sorpresa. La mirada de Marianne cambió, descansando por un momento demasiado largo en el coronel Stroud, porque amenazó con cambiar todo. Tenía la intención de cambiar su voluntad, para reclamar la tierra vendida en secreto, para exponer mentiras que se habían convertido en herencias. Alguien temía lo que su verdad traería. Ella hizo una pausa. Fue visto nuevamente, la primera primavera, por el hijo del jardinero, cerca de la vieja capilla, de cabello salvaje, demacrado, pero inequívoco. Anya se estremeció, sus labios se separaron como para protestar, pero no dijo nada. Había escrito cartas, continuó Marianne, suavizando la voz, a la corona, a una mujer llamada Florencia. Ninguna fue enviada, y nunca más dejó esta casa. El reloj, aunque inmóvil, parecía más fuerte ahora. Fue silenciado, dijo Marianne, sus palabras apenas por encima de un aliento, no por ira, sino por miedo. Porque cuando tu nombre descansa en la ruina de otro, la verdad no es solo peligrosa, es aniquilación.
La señora Fenwick se puso de pie, su voz distante. La cripta había sido sellada. Lo recuerdo. Condenado después del fuego. Una mentira, dijo Marianne suavemente. Una ficción para proteger una mucho más grande. Entonces Lidia se levantó lentamente, como si tuviera el peso de los años sobre su espalda. Su voz tembló. Era mi hermano. Lo amaba, pero volvió diferente. Enojado. Determinado. Dijo que todo era una mentira, que no tenía derecho a lo que tenía. Me dije a mí misma que solo lo estaba escondiendo hasta que las cosas se calmaran, pero luego los días se convirtieron en semanas, y no lo detuve. Ella no lloró. Su confesión no fue un colapso, sino la lenta ruptura de algo que por demasiado tiempo se mantuvo unido. La expresión de Marianne permaneció sin cambios. Elegiste el silencio sobre la salvación, y cuando la habitación cayó en la sombra, un viento se agitó más allá de las ventanas, cepillando la hiedra contra el vidrio como dedos que buscan entrada. Sobre el hogar, el espejo reflejó a los 6 invitados, pero una cara se volvió ligeramente torcida, borrosa, parpadeando débilmente, como algo sin resolver. Marianne lo vio, y en esa fugaz anomalía, ella entendió. Otra vez había mentido, había torcido su papel hasta que incluso ellos lo creyeron limpio. Pero ella no dijo nada. Sabía que algunas verdades se desmoronan, hilo por hilo, mirada por mirada, hasta que sean insoportables para ignorar. Y cuando lo hacen, no gritan, susurran. Y la casa por fin escucha. La lluvia había cesado, pero la tierra todavía lloraba en Elmridge Hollow, un pueblo demasiado pintoresco para admitir la profundidad de lo que enterraba. Las cercas estranguladas por la hiedra, las lápidas manchadas de musgo, y la campana de la iglesia que no había sonado en meses, todas tenían el peso de algo tácito. En el borde mismo del carril, donde los setos se inclinaban como si escucharan, Eleanor Blythe se sentó en la quietud de su sala, té intacto enfriándose junto a un jarrón de Growloff, su bordado descansando en su regazo sin un hilo movido en horas, una vez descartada como la solterona inofensiva con un recuerdo demasiado agudo para la comodidad. Eleanor había vivido lo suficiente como para saber que las tragedias rara vez se anunciaban a sí mismas, acumulándose como el polvo, sin ser notadas hasta que el sol salió bien. La repentina muerte de Martin Elwood apenas había movido el pueblo, un historiador solitario, sin parientes cercanos, sin enemigos conocidos y con un corazón considerado demasiado frágil. Pero Eleanor lo había visto la mañana antes de morir, shaken, de ojos salvajes, agarrando un sobre descolorido como una línea de vida. Se había quedado afuera de las ruinas de la capilla, hablando con una mujer cubierta de gris, su rostro no con velado de moda, sino como si se escondiera del tiempo mismo. Nadie más la mencionó, nadie más vio. Su funeral fue breve, asistido solo por el vicario, el tendero y el abogado del pueblo, que se fue temprano con un curioso pliegue en su frente. Pero luego comenzaron las rarezas, un libro de contabilidad desgarrado, escondido en un libro de biblioteca devuelto con fechas que nunca existieron, una página faltante de los registros de la parroquia que reapareció en la caja de velas del vestry, cantada en los bordes y marcada con un nombre borrado de la memoria del pueblo. Los niños locales hablaban de despertar a voces debajo de las tablas del piso. El herrero afirmó que alguien había entrado en su bodega y dejó un colgante de cobre con una inscripción en latín. Cota cetur manet, lo que se mantiene en silencio, permanece. Eleanor, desapercibida pero nunca invisible, comenzó su investigación tranquila, no a través de la confrontación, sino con intención. Caminó más lento que una vez reflejaba solo cortinas de encaje. Permaneció cerca de la vieja escuela donde las persianas ahora permanecían atornilladas, y dejaban tarjetas de biblioteca marcadas en libros seleccionados, sabiendo precisamente quién las tomaría prestadas. El Hollow siempre había sido un lugar de apariencias, de bromas pulidas enmascarando viejos pecados, pero la fachada había comenzado a pudrirse en las esquinas. Descubrió las últimas notas de Martin escondidas detrás de la falsa parte posterior de su escritorio, nombrando a 5 aldeanos y una figura sin nombre, solo descrita como el arquitecto del olvido. En una entrada fechada una semana antes de su muerte, escribió: la enterraron 2 veces, primero en el pozo y luego en la memoria. Fue entonces cuando Eleanor supo. Martin no había muerto de miedo, había muerto de verdad. Del tipo que no se transmite al corazón con terror, sino con el peso insoportable de la claridad. El pueblo había elegido el silencio hace 15 años, cuando una niña llamada Alice Wentmoor desapareció sin dejar rastro. La investigación cerró con una prisa sospechosa, y su madre afligida empacó a un sanitario que nadie visitó.
La foto que Eleanor recibió anónimamente días después, mostró a 6 aldeanos en una cena de cosecha, todos sonriendo, excepto uno, cuya cara había sido quemada con precisión quirúrgica, los mismos 6 nombres que Martin había garabateado en su sobre final. Y así Eleanor cosió el pasado nuevamente en forma, no con hilo, sino con empujones, una línea citada en voz alta en la oficina de correos, un himno tarareado demasiado apagado durante la oración de la tarde, una vieja bufanda regresada a una puerta, envuelta en un lirio, la misma flor una vez colocada en la tumba de Alice. El Hollow no estallaría ni cambiaría, lo haría en silencio, como siempre lo había hecho, uno por uno, las caras palidecerían, las manos temblarían, los ojos buscarían en los setos al anochecer algo que ya no se contentaba con quedarse enterrado. Porque aquí, en este pueblo de niebla y modales, la justicia nunca llamó, se deslizó a través de las grietas, esperó en las sombras y entró en forma de una mujer que escuchó, recordó, y nunca miró hacia otro lado. Y cuando Eleanor cerró sus cortinas esa noche, lo sintió, el asiento final en la mesa nunca se había dejado para los inocentes o los vivos, se había establecido hace mucho tiempo, por aquel que había esperado en silencio, y ahora por fin estaba listo para hablar. Algunas verdades no llegan con el trueno, sino con un toque lento y deliberado en la ventana, sin invitación, inconveniente e imposible de ignorar. En el caso de Eleanor Greaves, era una carta deslizada debajo de su puerta en una mañana sin viento, el sobre quebradizo, la tinta desvanecida, pero las implicaciones sangraban frescas en su mundo. El pasado que había sobrevivido cuidadosamente, matrimonio para un hombre que había desaparecido sin rastro, años de teorías susurradas, la lástima cortés de una aldea demasiado restringida para hacer las preguntas correctas, no había regresado furioso, sino con un susurro de pruebas innegables, un diario, su letra, una entrada final fechada un día después de su supuesta desaparición, y así, la ilusión en la que había vivido, de viudez, de inocencia, de paz, se fracturó. Lo que siguió no fue escándalo, todavía no, pero inquietud, el tendero que ya no se encontraba con su ojo, el bibliotecario que dudó solo un momento antes de visitar sus libros, alguien recordó, o alguien nunca lo olvidó, ella podía sentirlo, una mirada demasiado estable en la iglesia Fete, una margarita fue dejada en su puerta de enlace, la misma flor que solía traerle todos los martes. Leyó el diario por la noche, bajo la luz de la lámpara. Las palabras desplegaron un secreto que nunca debía saber. Su esposo había descubierto algo enterrado, la culpa de otra persona, y había planeado exponerlo. Las páginas finales fueron arrancadas. Ahora Eleanor enfrentaba una elección más aterradora que el dolor. ¿Qué hacer con la verdad? Si ella la hablara en voz alta, el orden tranquilo del pueblo colapsaría, la reputación se derrumbaría. Una mujer que había reconstruido su vida lo perdería todo, y la propia Eleanor, bueno, se vería obligada a admitir que no había sido una víctima, sino una cómplice silenciosa para silenciar. ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías abierto la puerta al pasado y dejado que hablara? ¿O la habrías cerrado para siempre, fingiendo que nunca escuchaste el golpe? Porque la culpa, como hemos llegado a aprender, no siempre es ruidosa. A veces, es una mesa perfectamente arreglada, una sonrisa que se mantuvo solo un segundo, una vida equilibrada precariamente al borde de una página faltante. Dime, ¿qué crees que Eleanor debería haber elegido? ¿Qué habrías hecho? Quiero escuchar tus pensamientos, tus instintos, tus teorías. Si historias como esta agitan algo en ti, si te encuentras regresando a las oraciones, a los silencios, a la emoción de lo que se encuentra debajo, suscríbete a este canal. Te traemos más historias donde las emociones son profundas, los misterios se desmoronan en tonos silenciosos, y nada es lo que parece. Y si conoces a alguien que vive por el suspenso tranquilo y las verdades sombreadas, comparte esto con ellos. Hasta la próxima, sigue mirando, sigue preguntándote, y nunca subestimes el peso de una historia no contada.